Bueno, estimados amigos de AMAI, la nueva generación orgullosamente 50 más, me da un gusto enorme volver a estar aquí con ustedes. Y bueno, recuerden que Amar TV se enfoca en que puedan ustedes aprender todo lo que quieran saber sobre lo que es la industria de asistencia al retiro. Y bueno, la industria de asistencia al retiro no está exenta a hacer lo que son análisis que nos permitan realmente conocer el fondo de las cosas y entender las tendencias que nos permitan realmente ver si el proyecto que vamos a desarrollar se dirige a lo que conozco como lo que son los second home o realmente están los datos suficientemente sólidos para poder irse e inclinarse al desarrollo de una comunidad de retiro. Y bueno, yo siempre he dicho que la mercadotecnia no es como que me fumo una y estoy así como que se me ocurre que podríamos manejarlo así. No, yo creo que no es así y nunca ha sido así. Los datos son fundamentales para que nosotros sepamos por dónde irnos. Y bueno, ha avanzado tanto y ahora con la inteligencia artificial sigue avanzando mucho más este tema. Pero el día de hoy les traigo a un gran especialista que sabe manejar los datos de pie a pa y que nos puede dar información suficiente para que nosotros como inversionistas o como desarrolladores o como operadores de comunidades retirados sepamos si realmente el destino donde estamos queriendo llevar a cabo esa comunidad de retiro, pues es viable porque nadie va a querer gastar millones de dólares para terminar en un elefante blanco. Y bueno, sin más preámbulo, les quiero presentar a mi buen amigo Jorge Alfredo McLaughlin. Espero haberlo pronunciado bien, mi estimado Alfredo. Y bueno, un gustazo tenerte aquí en Amar TV. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que me siento muy halagado. Todo aquello que pueda yo aportar modestamente lo haré con muchísimo gusto. No, pues claro, creo que tienes mucho que aportar, mi estimado Alfredo, porque lo comentaba al principio, ¿no? Yo creo que lo fundamental en la actualidad, independientemente que sí hay un cierto, digamos, el melate, ¿no? Que dice por ahí, es que melate que aquí puede funcionar. Sí, pero ese melate muchas veces tenemos que reconocer que viene fundamentado en algunas ideas que hemos escuchado o en algunos cálculos que en su momento llegamos a hacer tal vez hace años, que nos permiten más o menos tener una idea. Pero yo creo que en la actualidad ya no se trata de melates, ¿no? O sea, ya se trata de datos duros, porque los inversionistas lo que quieren saber es que 2 más 2 les dé realmente 4 y no el que llegue alguien y diga, no, pues es que a mí me late que esto puede funcionar financieramente hablando. Entonces, tú te has especializado mucho en lo que son el monitoreo de avalúos, que después en la última cápsula voy a ahondar un poquito más, pero hablemos ahorita en lo que es análisis de datos. Esos datos que muchas veces nos hacen ver si sí jala o no jala un proyecto inmobiliario en el lugar donde lo queremos hacer. Y este es un consejo para todos los landowners o los propietarios de tierra. Caray, yo no conozco a ningún propietario, no sé si tú, Alfredo, que no te diga que su terreno es el mejor del mundo. Y bueno, depende para qué, ¿verdad? O sea, sí puede ser el mejor del mundo, pero hay que averiguar para qué, y para eso están los datos. A ver, como especialista, mi estimado Alfredo, ¿qué es lo que has hecho? O sea, te viniste de Argentina, llegaste a México, estuviste trabajando, y bueno, como lo dices tú, eres un emprendedor empedernido y obligado. A ver, cómo fue que entraste a esto y por qué nos tenemos que acercar a ti, Alfredo, para conocer todos estos datos que nos van a dar datos muy valiosos? Bueno, voy a tratar de resumirlo un poco. Digamos, tengo ya en una de las conversaciones previas contigo, te decía que estoy más cerca de ser un usuario de tus servicios que un proveedor, ¿no? Pues ya estoy más cerca. Pero bueno, gracias a Dios tengo mucha ganas de seguir haciendo cosas a pesar de los años. Y el MELATE es muy importante, a pesar de todo lo que podamos apoyarnos, o mejor dicho, de todo lo que debamos apoyarnos en la data, pero esa intuición que tienen muchos empresarios, muchos hombres de negocios,
desarrolladores, sigue siendo como una parte esencial para el éxito de un proyecto. Claro, hay que luego mostrar la evidencia, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que nosotros podemos aportar algo a través de la aportación de esta evidencia, que como tú dices, son datos duros. ¿Qué tipo de datos? Bueno, yo me he orientado mucho hacia el sector de la vivienda porque desde el año 98 me vinculé por primera vez con la actividad en Argentina de lo que allá se conocen como tasaciones. Eh, bueno, creo que todos saben que Argentina se caracteriza por tener recurrentes crisis económicas y el año 2001 fue una de esas crisis donde el negocio que estaba creciendo de una manera muy atractiva, el negocio hipotecario, colapsó por completo. O sea, de un día para el otro nos quedamos sin mercado hipotecario. Entonces, un par de años después, siguiendo los pasos de Hernán Cortés, me vine para México, quemé las naves y aquí me quedé desde hace ya 22 años. Eh, me gusta hacerme eco de las palabras de Chavela Vargas y decir que un mexicano nace donde se le da su pinche gana, porque realmente me siento hoy tan argentino como mexicano, amo a este país que me dio tantas oportunidades y el camino que me abrió a través precisamente de los avalúos fue el que me llevó finalmente al proceso de análisis de datos, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la Big Data y ahora más recientemente incorporando, como no podía ser de otra manera, elementos de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para tratar de poner esta información al servicio de nuestros clientes. Estamos más orientados a un segmento de clientes medianos, no, no competimos con las grandes empresas de consultoría, sino más bien estamos en el segmento medio, tratando de darles servicios que sean a su vez accesibles para ellos, porque, digamos, no, el desarrollador mediano o el desarrollador pequeño no siempre puede, digamos, asumir los costos que significan los, los principales empresas de consultoría que son excelentes, pero bueno, hay que pagarlas también, ¿no? A todos nos gustaría tener un Ferrari, pero no todos tenemos un Ferrari y a veces tenemos que andar en un Jetta. Eh, ese transitar por el mundo de la evaluación lo transité en dos etapas. En la primera etapa, con una empresa de avalúos, hacíamos avalúos para el sector financiero en general. No trabajaba mucho en ese momento para Infonavit. Luego de la crisis subprime, empecé a trabajar más para Infonavit porque el sector de la vivienda social se vio menos impactado que la vivienda de más altos niveles. Y a partir del año 2011, quien era entonces el director del Infonavit, el contador Víctor Manuel Borrás, él me propone dedicarme a hacer auditorías. Era una experiencia totalmente nueva y había que montar una empresa especializada en eso y la condición tenía que ser que debía dejar la empresa de evaluación para evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Pues así fue. Entonces en el 2011 ya inicié ese camino a través de lo que se llamó el programa de monitoreo de avalúos. Perfecto. Oye, a ver, yo creo que la plataforma que tú aprendiste en cuestión del manejo de evaluos fue fundamental, ¿no? Para poder entender este tipo de comparativos y los famosos benchmark que realmente nos permiten saber si vamos bien o vamos mal. Y en ese sentido, ¿qué avances tú consideras o qué tendencias hay en el tema del Big Data? Apoyándose en esta información que viene de por años, que eso es lo interesante que tú manejas. Me acuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de escucharte en una plática que diste,
me di cuenta que dije, oye, eso está fenomenal porque hace ver tendencias que no cualquiera las tiene y que son tendencias reales, porque está basado totalmente en avalúos que se han elaborado por años en un X lugar, y eso sí te da una información enorme, caray. Yo creo que por eso son los famosos Big Data. Entonces, en ese sentido, lo implementas, agarras todo tu expertise y dices, ahora, me voy a basar en lo que son los avalúos para poder hacer el análisis de datos. ¿Qué resultados ha tenido y para dónde va esa tendencia, mi estimado Alfredo? Mira, justamente hoy hice una publicación en LinkedIn donde comento que estoy cerrando mi sexenio. ¿Por qué? Porque empecé a recopilar los datos del año 2019. Entonces ya son 6 años exactos que tenemos. Y como bien lo señalas, son datos que tienen un alto nivel de granularidad. Son 3 millones de registros acumulados, donde si bien el avalúo no es necesariamente una transacción de compra-venta, dentro de lo que es el mercado mexicano, es lo que más se les asemeja, porque no tenemos lamentablemente registros de la propiedad, como puede haber en Estados Unidos y páginas como Zillow, donde puedes tener el historial de compraventas. Entonces, lo más aproximado que tenemos es el avalúo que se hace para el crédito hipotecario. Así es. Y, Oye, perdón que te interrumpa, Alfredo, pero quiero que nuestros visitantes aquí a Mar TV sigan viendo todo lo interesante que estás diciendo. Entonces, si me lo permites, vamos a concluir esta cápsula y en la siguiente cápsula le seguimos, porque quiero que acentúes eso. Es muy importante que muchos desarrolladores entiendan que la manera adecuada de realmente desarrollar un proyecto, y sobre todo en el último capítulo, donde digo que te voy a comprometer, mi estimado Alfredo, vamos a hablar de lo que son comunidades de retiro, y que es otro tema que casi no hay mucha información al respecto, así es de que, pero yo sé que poco a poco tú y yo la podemos ir armando. Bueno, amigos de Amar, regresamos a la siguiente cápsula. Y como se dan cuenta, pues aquí Alfredo nos está empezando a dar datos interesantes del por qué el Big Data es fundamental para todo aquel inversionista, desarrollador y operador, en este caso en nuestra industria, pues de operadores de comunidades retiradas. Bueno, regresamos en unos instantes. Bueno, amigos de Amar, regresamos con Alfredo y como nos estaba platicando en la cápsula anterior, él nos está indicando la gran importancia que tiene que ver el uso adecuado, porque hay que saberlos leer, ¿sí? No como el contador que 2 más 2 es dime cuánto quieres que sea, no, porque cuando forzamos las cosas es ahí donde vienen los problemas. Entonces, a ver, estabas hablando de la gran importancia del Big Data, pero sobre todo la gran importancia que has logrado tú el juntar históricamente datos que obviamente nos tienen que dar ideas muy claras de si lo que estamos haciendo está adecuado o no. A ver, síguenos platicando, mi estimado Alfredo. pues sí, Javier, porque juntar datos, porque sí, y armar enorme base de datos, no tiene sentido si no puedes transformar ese dato
en un elemento que te ayude a tomar decisiones inteligentes. Entonces nosotros decimos que generamos datos confiables para que se puedan adoptar decisiones inteligentes. El volumen lo que te da es una enorme reducción del margen de error. Si yo estoy trabajando con una muestra de 100 casos, de lo que sea, ¿no? Estoy trabajando con una muestra de 100 casos, la probabilidad de un error por los valores outliers, por los valores que salen, digamos, de la distribución normal, me pueden llevar a tomar una decisión errónea. Pero si en vez de ser 100 datos es 1.000.000 de datos, entonces el error de alguna manera desaparece. Desaparece porque en cierta forma es como que se autocompensa, ¿no? Ahora, en lo que a mí me apasiona mucho también de esta base de datos, de la cual hemos sacado mucho provecho, le estamos sacando mucho provecho, es que son datos que a su vez derivan de un trabajo profesional, porque por cada avalúo que se realiza para el otorgamiento de un crédito hipotecario, hay un evaluador profesional, hay un controlador, tienen que hacer un estudio de ofertas, de 6 ofertas de mercado, tienen que homologar entre sí estas ofertas para, digamos, limar diferencias que pudiera haber siempre dentro de cosas comparables. Pero a lo mejor tienes un inmueble de 130 metros y otro de 90 y tienes que aplicar una fórmula para hacer que esas superficies se hagan comparables entre sí. Entonces, detrás de 3 millones de avalúos, no te voy a decir que hay 18 millones de ofertas, porque obviamente en muchos casos se repiten, pero son mucho más que 3 millones de datos los que están en el backend. Así es, así es, así es. Ahora, ¿qué has visto ya en el mercado? O sea, porque efectivamente hay un tema que tocaste, cuestión de precios, para que la gente a veces pues, no puede accesar este tipo de servicios. Pero ya en la práctica, ¿cómo has visto la tendencia de este uso de elementos? Porque antes no era así, o sea, antes nada más te basabas con el estudio de mercado y párale de contar, y ahí podía haber un error grave, sí, porque no había y desmiénteme si el proceso de lo que es un avalúo, pues se puede decir que ya es una metodología, si no científica, ya sí es una metodología muy aprobada, ¿ok? Que tiene sus reglas claras y definidas, porque de ahí puede llegar a depender muchas cuestiones hasta legales. Entonces, Sí. ¿qué has visto tú? ¿Hacia dónde va la tendencia de todo esto? Me refiero al uso, Alfredo, al uso de que los inversionistas desarrolladores te llamen y te digan, oye, sí me interesa, ahora sí quiero meterme en esto. ¿Cómo lo ves? Mira, te diría que yo fui el primer sorprendido. Eh, Vamos a contar algunas intimidades. Obviamente, cuando en el 2022 deciden cancelar el programa de monitoreo de avalúos, yo ya no soy un chamaco, ¿no? Como para decir, bueno, salgo a buscar empleo. Y dije, bueno, tengo esta pasión, me gusta, conozco, voy a empezar con esto. De ahí lo que decías antes, lo de emprendedor empedernido, porque me encanta el emprendedurismo, pero a su vez obligado, porque muchas veces fueron las circunstancias de la vida las que me obligaron a emprender. Y esta fue, por ahora, la última, y el resultado ha sido mucho, pero mucho mejor que el esperado. Digamos, empecé a trabajar con una plataforma y un dashboard muy simple que me permitía hacer estimaciones de valor a partir de códigos postales. Después lo fui desagregando. Hoy podemos llevar la información a nivel de un radio que uno determina. eh, y realmente ha tenido muchísima aceptación. Hoy tengo clientes a empresas desarrolladoras, algunas grandes, otras medianas. Tengo clientes, unidades de evaluación, porque las unidades de evaluación para ellos es muy importante también,
poder comparar los resultados de su trabajo con el de sus colegas para ver siempre que estén dentro de los rangos que son aceptables. Tengo clientes ahora con este nuevo producto que hemos sacado, el más disruptivo, que es Value Chat. Tenemos asesores inmobiliarios. Entonces, realmente creo que la tendencia de lo que podríamos englobar en un término que hasta hace 2 o 3 años casi no se conocía, que era el PropTech, hoy es algo que va creciendo y que es difícil imaginar dónde termina. Porque a partir del momento que lo empiezas a combinar con todo este tema de la inteligencia artificial, empiezas a encontrar nuevas aplicaciones, posibilidades de hacer auditorías con ayuda de la inteligencia artificial, identificar los acabados de una vivienda a través de la inteligencia artificial. Entonces, realmente es difícil imaginar cuál puede ser el límite. En lo personal, me ha ido muy bien, mejor de lo que pensé que me iba a ir en un principio. Y bueno, espero que siga así. Espero seguir así. Claro que va a seguir así. Eres una persona, como dices tú, un empedernido. Y una persona empedernida que le gusta lo que está haciendo, obviamente le tiene que ir bien. Bueno, pues te puedo decir que entonces ya dentro de Amar TV también, aparte de ser todo un especialista, entras dentro de de nuestra sección de Emprendedores 50 más, mi estimado Alfredo. Así es que eres un ejemplo a seguir, porque no cualquiera se avienta el paquete de emprender después de los 50 años. ¿Ok? Bueno, ¿No? yo te diría que en mi caso fue después de los 70. Fíjate nada más. Bueno, ¿quién de los después de los 70 empezó algo muy grande, de los pollos, ¿no? Los pollos, el capitán, el coronel. Así, así es de El que coronel. le está siguiendo los pasos. Bueno, amigos de Amar, como verán, está interesante esto de hablar del Protect, hablar de lo que es la Big Data, que es lo que nos tenemos que empezar a meter todos, porque esa es la tendencia para realmente asegurar que lo que estamos haciendo tiene futuro. Bueno, regresamos ya hacia nuestra última cápsula, donde van a ver cómo voy a comprometer aquí a mi estimado Alfredo, porque sí hay cosas por hacer y yo creo que él puede ser algo fundamental para lograrlo. Bueno, regresamos en unos instantes. El futuro del retiro está evolucionando y en Amar TV te conectamos con las oportunidades que marcarán la diferencia. Si tienes un negocio en la industria de asistencia en el retiro, Near Retiring o economía de la longevidad, esta es tu oportunidad para posicionar tu marca y llegar al público que realmente importa. A través de entrevistas exclusivas y contenido estratégico, en Amar TV conectamos empresas como la tuya con clientes potenciales e inversionistas clave. Juntos, estamos transformando la manera en que vivimos y planificamos el futuro. Súmate a este creciente mercado. Colabora con nosotros y lleva tu negocio al siguiente nivel con Amar TV. Contáctanos hoy. Bueno, amigos de Amar, regresamos a este último capítulo donde Alfredo, como se los dije antes de la cápsula, lo voy a comprometer. Y bueno, es que hay un tema, Alfredo, y creo que coincidimos tú y yo. Esta industria de asistencia del retiro, aunque ya es una industria muy poderosa digamos, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, bueno, pues México apenas empieza, y apenas se puede decir aún que estamos en pañales. Lo he dicho infinidad de veces, no hay más de 15 proyectos como lo que ya son proyectos reales para poderlos considerar que están dentro de lo que es la industria de asistencia de retiro. Lo que sí hay es muchas casas asistenciales y residencias asistenciales, pero bueno, ese es otro tema. En el sentido nuestro de lo que ya es una comunidad de retiro, como tal, con arriba de 80 unidades cada uno, pues hay pocas. Y eso, pues obviamente, lo comentabas al principio, no es lo mismo basarse en 1 millón de datos, digo, en mil datos que en 1 millón de datos. Entonces, ahí está el reto, Alfredo. ¿Cómo hacer eso que está haciendo padrísimo de los sistemas que manejas, inducirlos o enfocarlos hacia lo que sería el desarrollo de comunidades de retirados?
¿Qué has visto ya tú en todo este trabajo que has hecho? ¿Hacia dónde crees que pudiéramos dirigir este PropTech y este Big Data para poder realmente lograr crear pues, datos duros que ya hagan que más inversionistas y desarrolladores se animen a entrar en esta industria? Sí, efectivamente es un compromiso el que me pones. ¿Por qué? Porque efectivamente volvemos al punto de partida. Cuando tú dijiste, hoy no se puede tomar decisiones en base al penate, pero en este caso tampoco podemos tomar decisiones en base a los datos duros de lo que pudiera ser la comunidad de centros de retiros. Eh, Tal como tú los tienes perfilados, porque son comunidades, ¿no? No es una residencia de ancianos, ¿no? Sí. Entonces, ahí yo creo que, bueno, de mi parte encantado en proponerte que hagamos algún tipo de trabajo junto, donde yo lo que me imagino que el primer paso en lo que se refiere a la data puede estar relacionado con todos los temas sociodemográficos. Nosotros hemos desarrollado una capacidad para llevar toda esa data sociodemográfica en pistas geoespaciales que permiten tener con mucha claridad la visión de los perfiles de edad de la población, de los niveles socioeconómicos a nivel de manzanas. Podemos tener el equipamiento en torno a un determinado punto. Creamos isocronas para poder decir, bueno, ¿qué tengo a 5 minutos caminando? ¿Qué tengo a 10 minutos caminando? Entonces, creo que esa data es la que puede ayudar a hacer, digamos, una macro selección, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde sería un buen lugar para instalar un centro de retiro? Por otro lado, lo que podemos hacer es empezar a construir esa base de datos, aunque inicialmente sea pequeña, y de todas maneras, al ser más pequeña, también obviamente la vamos a poder combinar con otro tipo de análisis que son más, por decirlo, artesanales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las acciones de Mystery Shopper, otras maneras de recabar información. Para mí sería realmente un privilegio poder aportar algo a tu comunidad a través de estos tipos de análisis. Excelente. Me encantaría poder hacerlo. Excelente, Alfredo. Bueno, pues espero que no se vaya a dar la frase esa de que aunque esté grabado lo voy a negar, porque ya ahorita Ojalá. te estás comprometiendo, mi estimado Alfredo. Y sí, es fundamental, es increíble cómo no tenemos información. Fíjate que yo hace algunos años me vi obligado a crear Amar Consulting porque los estudios de mercado eran caóticos, caray. O sea, estudios de mercado que habían costado miles de pesos. Resulta que de repente veías y decía, Senior Living, hay una gran oportunidad para desarrollar comunidades retirados en este lugar y según la Asociación Mexicana de Asistencia del Retiro, dice que, dije, yo no te hubiera cobrado tanto, te hubiera dicho si sí o si no. Claro, claro. Bueno, Sí. entonces, ahora el reto que ya traemos nosotros en Amar es cómo utilizar ciertos datos, no nada más para saber si es viable hacer una comunidad de retiro o no, porque ya no viene por ahí. O sea, ahorita ya estamos entrando en un tema donde cómo genero datos que me permitan saber qué modelo de negocio dentro de la industria tengo que llevar a cabo. Porque no nada más nos estamos enfocando a la gente, a lo que se conoce o a lo que yo he luchado mucho en México porque lo entendamos, que para mí el senior living es para gente mayor de 80 años, ¿ok? Pero ahí es el app de entre 50 y 80 que no están requiriendo senior living, pero sí están requiriendo modelos inmobiliarios que les den respuesta a su proceso de envejecimiento.
Entonces ahí es donde viene la importancia que tú estás diciendo y yo te tomo la palabra y vamos haciéndolo. Y sobre todo también algo muy interesante. A ver, sí me gustaría escuchar tu opinión, Alfredo. Nosotros nos especializamos en lo que son el near retiring. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el que los canadienses, estadounidenses, es un hecho que se van a venir a lugares como México y otros países del sur. ¿Cómo encontrar ese ligue de dónde son los lugares ideales de que se puedan venir hacia México? Y hasta meter un factor que me pasó el día de hoy en una reunión que tuve, donde un americano me decía, es que ya me quiero retirar en México, estoy experimentando aquí en Baja California Sur, pero quiero buscar algo más hacia el sur. Entonces le empecé a platicar, oye, pues a Miguel Allende, a Jijito, eso, no, mucho gringo, ok. Hasta ese factor vamos a tener que meter, mi estimado Alfredo. ¿Qué opinas de ello? No, que es un desafío apasionante. Estás en una industria que creo tiene un potencial enorme porque efectivamente todos aspiramos en algún momento a disfrutar de nuestro último e inevitable tramo por este mundo, ¿no? Es un tema, no es dramatismo, es realismo. Y claramente cuanto más a gusto lo podamos hacer y más accesible sea, porque me imagino que uno de tus grandes también desafíos debe ser no limitarte solamente a los sectores de altos ingresos, sino llevar estos servicios a gente que por él no tenga ese nivel de altos ingresos, ¿no? Entonces, creo que tenemos un trabajo muy, muy interesante para hacer. Probablemente la semana que viene vamos a estar haciendo una publicación. Como sabes, me gusta compartir muchas cosas en LinkedIn. Y vamos a hacer una presentación que tiene que ver con este tema, no con el tuyo específicamente, pero de cómo ver la data a nivel geoespacial y en las áreas que querramos, porque obviamente el territorio mexicano es muy inmenso, pero sabemos que si estás pensando en el cliente foráneo, bueno, no va a ir a cualquier lugar tampoco, ¿no? Entonces eso ya te fija un poco un área de estudio, ¿no? De entrada. Pues muy bien, pues mi estimado Alfredo, el tiempo se nos fue. Contigo yo creo que hay mucho que seguir platicando, pero bueno, hay límites. Entonces, la verdad te agradezco mucho tu aporte aquí en Amar TV. Y sí me gustaría saber cuáles serían las últimas palabras de esta entrevista, mi estimado Alfredo. ¿Qué te gustaría decirle a nuestra audiencia? Pues es difícil encontrar las palabras que a veces tengan que ver con la temática de la entrevista, pero por mi experiencia propia, básicamente yo diría dos cosas. Primero, que nunca es tarde para aprender. Siempre tenemos que seguir tratando de aprender. Eso para mí ha sido fundamental. Y también, al mismo tiempo, no darse por vencido. Siempre buscar las oportunidades. Siempre buscar las oportunidades que están ahí. Hay que encontrarlas. Hay que buscarlas. Así es, así es. Bueno, amigos de Amar, pues me quedo con las palabras de mi querido Alfredo y bueno, me quedo con esta, ¿cómo se autodenomina él? Emprendedor, empedernido y obligado, ¿ok? Estimado Alfredo, un gustazo haber platicado contigo, te agradezco mucho, un abrazo hasta donde estás y bueno, seguiremos en contacto, ¿vale? Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. No, gracias a ti. Bueno, amigos de Amar, tuvimos la presencia de aquí a Alfredo McCaughlin, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, los espero para otro capítulo más de Amar TV, donde reitero, donde van a poder ustedes aprender todo lo que quieran saber sobre el sector 50 más, sobre el longevity economy y todo lo que tiene que ver con las comunidades de retirados, tanto para nacionales como extranjeros. Bueno, hasta la próxima.